El Mi-26 Halo no es solamente un helicóptero. Es una declaración de poder, una demostración de hasta dónde puede llegar la ingeniería cuando una nación decide desafiar los límites de lo posible. Su sola presencia impone respeto. Con más de 40 metros de longitud y un rotor principal de 32 metros de diámetro, este gigante del aire se erige como el helicóptero más grande y potente jamás fabricado en serie. Para entender su importancia hay que situarse en el contexto de finales de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética necesitaba mostrar al mundo no solo su arsenal nuclear, sino también su capacidad para dominar los cielos con tecnología única. En ese escenario, surge un proyecto cuya magnitud parecía absurda incluso para estándares militares. Un helicóptero que pudiera transportar cargas equivalentes a las de un avión de transporte táctico. Pero aquí aparece la tensión. Una aeronave tan colosal podía convertirse en un símbolo de supremacía, o en un lastre inmanejable que devorara recursos y dejara en evidencia las debilidades de la propia industria soviética. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El nacimiento del Mi-26 en 1977 significó una revolución. Diseñado por el Buró de Diseño Mil de Moscú bajo la dirección de Mikhail Mil y más tarde completado por su equipo tras su fallecimiento, el proyecto buscaba reemplazar al Mi-6, que ya resultaba insuficiente para las necesidades de transporte militar soviético. Su construcción se basó en un fuselaje robusto de aleaciones de aluminio y titanio reforzado, con un tren de aterrizaje de 6 ruedas capaz de soportar el peso de un avión de combate completo. Con una capacidad de carga interna de hasta 20 toneladas y externa de 25 toneladas en eslinga, el Mi-26 superó cualquier estándar conocido en la aviación rotatoria. Hasta el día de hoy, ninguna otra nación ha producido un helicóptero de transporte capaz de levantar semejante peso. Y surge la pregunta inevitable: ¿cómo logró un helicóptero levantar lo que antes solo podía levantar un avión de transporte? La respuesta se esconde en la extraordinaria tecnología de sus motores y rotor principal. El corazón de este monstruo son dos motores Lotarev de 136, cada uno con una potencia de 11,400 caballos de fuerza. Son turbinas diseñadas específicamente para generar el empuje colosal que requiere un rotor de 8 palas, fabricadas con materiales de alta resistencia a la fatiga y a las altas temperaturas. Estos motores no solo le otorgan al Mi-26 una velocidad máxima de 295 km por hora, sino que permite mantener un crucero estable de 255 km por hora con una autonomía de 800 km y un techo de servicio de 4,600 metros. Con semejante potencia, el Halo podía cargar desde blindados ligeros hasta helicópteros averiados en zonas de combate, convirtiéndose en un multiplicador de fuerza que ninguna otra aeronave podía igualar. Aquí entra la contradicción. Mientras otras naciones dependían de múltiples helicópteros para mover un tanque o evacuar equipos pesados, el Mi-26 podía hacerlo solo. Sin embargo, un fallo en sus motores significaba el riesgo de perder en segundos una inversión multimillonaria y cientos de vidas. Las estadísticas de producción también hablan de su impacto. Desde 1980 hasta la actualidad, se han fabricado alrededor de 320 unidades, con distintas versiones tanto militares como civiles. Sus costos operativos, sin embargo, siempre han sido un desafío. Movilizar al Halo puede costar entre $20,000 y $30,000 por hora de vuelo, dependiendo de la misión, lo que lo convierte en un recurso valioso pero limitado a operaciones de gran envergadura. Países como Rusia, India, China, Ucrania, Venezuela, México y Perú han utilizado el Mi-26 en misiones diversas, desde el transporte de equipos en campos petroleros hasta el rescate de aviones siniestrados y operaciones de combate en Chechenia y Afganistán. Los pilotos que han tenido el privilegio, o la carga, de volarlo coinciden en una idea: es un helicóptero que no perdona errores. El coronel ruso Alexander Filtsov relataba tras operar en Chechenia que volar el Mi-26 es como sostener un edificio en el aire. Cualquier movimiento inexacto puede costarte la misión entera. En 2002, un episodio trágico puso en evidencia sus vulnerabilidades.
Un Mi-26 ruso que transportaba 147 soldados en Grozny fue derribado por un misil antiaéreo portátil, causando la muerte de 127 militares. Fue el accidente más mortífero en la historia de la aviación con helicópteros. Y aquí vuelve la tensión. El gigante que podía salvar batallones enteros, también podía convertirse en un ataúd volante si era alcanzado en combate. Sin embargo, también existen relatos de hazañas impresionantes. En 1999, un Mi-26 en Siberia levantó un avión de transporte Ilyushin Il-76 que había aterrizado de emergencia en un pantano. Ningún otro helicóptero en el mundo podía haber logrado semejante rescate. En India, los Mi-26 se han usado para llevar maquinaria pesada a regiones montañosas donde ningún camión o avión puede llegar. El contraste es claro. Puede ser la máquina que da la victoria en condiciones imposibles, o la que representa un riesgo excesivo en operaciones vulnerables. Hoy en día, a pesar de que muchos consideran que los drones y los aviones de transporte de nueva generación han cambiado la forma de la guerra, el Mi-26 sigue vigente. Sus capacidades continúan siendo únicas, aunque costosas, e insustituibles. Rusia lo ha modernizado con versiones como el Mi-26 T2, que incorpora aviónica digital, navegación satelital y sistemas automáticos de control de vuelo. Estas mejoras buscan reducir la carga de trabajo de la tripulación y aumentar su eficiencia operativa en comparación con la versión original de los años 80. El Mi-26 Halo, entonces, se convierte en un arma de doble filo. Por un lado, es el helicóptero más poderoso del mundo, capaz de hazañas que ninguna otra aeronave puede igualar. Por otro, es un coloso costoso, vulnerable y dependiente de un contexto estratégico que justifique su despliegue. La gran pregunta queda abierta. En un mundo donde la tecnología apunta a lo pequeño, lo sigiloso y lo autónomo, ¿tiene futuro un gigante del aire que basa su poder en el tamaño y la fuerza bruta? El nacimiento del Mi-26 Halo es una de esas historias donde la necesidad política, el desafío militar y la ambición tecnológica se entrelazan de una forma casi inevitable. A finales de la década de 1960 y comienzos de los 70, la Unión Soviética se encontraba en plena competencia estratégica con los Estados Unidos. No solo en el ámbito nuclear, sino en cada demostración tecnológica que pudiera inclinar la percepción del poder mundial. En el campo de los helicópteros pesados, Moscú ya contaba con el Mi-6, un coloso que en su momento había sorprendido al mundo por sus dimensiones y capacidad de carga. Sin embargo, con el paso de los años, las limitaciones del Mi-6 se hicieron cada vez más evidentes. Era grande, sí, pero no lo suficiente. Su capacidad máxima de carga era de unas 12 toneladas, lo que resultaba insuficiente en un escenario donde se requería transportar blindados completos, estaciones de radar, grandes piezas de artillería o incluso rescatar aviones siniestrados en lugares inaccesibles. Y aquí nace la pregunta inevitable. ¿Cómo competir con una superpotencia si tu propia maquinaria no podía sostener el peso de sus propios ejércitos? Fue entonces cuando el Buró de Diseño Mil, bajo la dirección de Mikhail Mil, se planteó un objetivo que parecía casi absurdo. Crear un helicóptero capaz de cargar lo que hasta ese momento solo podía transportar un avión de carga mediano. La meta era ambiciosa, más del doble de capacidad del Mi-6, con un alcance y una fiabilidad que permitieran operar en cualquier condición climática y en cualquier punto del vasto territorio soviético. Tras la muerte de Mikhail Mil en 1970, la responsabilidad recayó en su equipo, quienes mantuvieron la visión y siguieron adelante con un proyecto que sería conocido como Ivdeli-90, o simplemente el Mi-26. La clave del diseño estaba en el rotor principal. Mientras otros helicópteros de la época usaban rotores de 5 o 6 palas, los ingenieros soviéticos diseñaron un rotor de 8 palas, con un diámetro de 32 metros, construido en aleaciones avanzadas que combinaban resistencia con ligereza relativa. Este rotor debía soportar cargas sin precedentes y transmitir la potencia colosal de dos motores Lotarev de 136, capaces de generar juntos más de 22,000 caballos de fuerza. Era como colocar el corazón de un avión de combate en un helicóptero de transporte. Aquí es donde surge la paradoja. Cuanto más grande era el Mi-26, más potencia requería, y cuanto más potencia se le daba, más riesgos asumía la tripulación al controlarlo. Su construcción no se limitaba al rotor.
El fuselaje fue diseñado con secciones modulares de aluminio y titanio reforzado, lo que no solo aumentaba la resistencia estructural, sino que facilitaba el mantenimiento en condiciones de campo. El piso de la cabina de carga fue reforzado con vigas longitudinales capaces de soportar blindados de más de 15 toneladas sin deformarse. Además, se incorporó un sistema de rampa trasera que permitía el acceso directo de vehículos, similar al de un avión de transporte táctico. En pocas palabras, el Mi-26 no era simplemente un helicóptero. Era un híbrido entre un avión de carga y una aeronave de rotores. En términos de desarrollo tecnológico, ningún helicóptero occidental de la época podía competir con la idea soviética. El estadounidense Che-54T, conocido como Skikrane, tenía una capacidad de carga de unas 10 toneladas, prácticamente la mitad de lo que prometía el Mi-26. Más adelante, Estados Unidos introdujo el Che-47 Chinook, un helicóptero versátil pero limitado a unas 12 toneladas en sus versiones más modernas. Frente a ellos, el Mi-26 proyectaba una supremacía indiscutible. El contraste era brutal. Mientras Occidente apostaba por helicópteros medianos y versátiles, la URSS decidió construir un gigante que desafiaba la lógica de la aviación rotatoria. En 1977, el prototipo del Mi-26 realizó su primer vuelo, y el mundo entendió que estaba ante un coloso sin precedentes. El programa de pruebas incluyó levantamientos de cargas que hasta entonces parecían imposibles. Documentos técnicos revelan que durante los vuelos iniciales logró transportar blindados BMD-1 y piezas de artillería pesada sin comprometer la estabilidad del vuelo. El proyecto, sin embargo, no estuvo libre de riesgos. La vibración inducida por el enorme rotor principal fue un problema recurrente en los primeros prototipos, y los ingenieros debieron rediseñar varios componentes del sistema de transmisión para evitar fallos catastróficos. A pesar de estos desafíos, la Unión Soviética decidió ponerlo en producción en 1980. Para el Kremlin, era más que un helicóptero, era un mensaje al mundo. Era la demostración de que la ingeniería soviética podía crear algo que nadie más en el planeta era capaz de igualar. En plena Guerra Fría, esa imagen tenía tanto valor político como militar. Sin embargo, los altos costos de producción y mantenimiento también comenzaron a vislumbrarse desde el inicio. Fabricar un Mi-26 requería materiales escasos y caros, y su operación no era precisamente económica. Aquí aparece la tensión real. ¿De qué sirve tener el helicóptero más poderoso del mundo si solo se puede desplegar en situaciones puntuales por su altísimo costo operativo? En conclusión, el nacimiento del Mi-26 Halo representó un salto gigantesco, tanto literal como tecnológico. Fue el producto de un imperio que no podía permitirse mostrar debilidad, y de ingenieros que decidieron romper todas las reglas conocidas en el diseño de helicópteros. En su creación no solo se jugaba la capacidad de transporte aéreo de la URSS, sino la percepción de poder en un escenario global donde cada máquina contaba como una pieza del tablero de ajedrez. Y aún hoy resuena la pregunta: ¿fue el Mi-26 una genialidad visionaria, o una apuesta desmesurada que el tiempo pondría en duda? El Mi-26 Halo alcanzó un estatus legendario no solo por ser el helicóptero más grande del mundo, sino porque sus capacidades desafiaron de forma directa lo que se creía posible en la aviación rotatoria. Desde su entrada en servicio a principios de los años 80, demostró que era más que un simple transporte pesado. Era una máquina que podía redefinir operaciones enteras, tanto en tiempos de guerra como de paz. Ningún otro helicóptero en el planeta ha sido capaz de igualar, hasta hoy, su combinación de potencia, tamaño y alcance. Y aquí surge la duda inevitable: ¿es este poder absoluto una ventaja estratégica irreemplazable o un riesgo tan grande que puede volverse en contra de quien lo opera? Las cifras hablan por sí solas. El Mi-26 tiene un peso máximo al despegue de 56 toneladas, con una capacidad de carga interna de 20 toneladas y de hasta 25 toneladas en eslinga externa. Esto significa que puede transportar un tanque ligero como el BMD-2, dos vehículos blindados de transporte de tropas, o incluso un helicóptero completo averiado en medio del campo de batalla. Para dimensionar su fuerza, basta con compararlo con el Che-47 Chinook estadounidense, que en su versión más moderna llega a cargar unas 12 toneladas. En otras palabras,
El halo puede transportar más del doble de lo que puede levantar el helicóptero pesado más famoso de Occidente. Aquí el contraste se vuelve claro. Mientras otros países distribuyen la carga en varias aeronaves, el Mi-26 lo hace solo, en una operación que puede ahorrar tiempo, pero que concentra todo el riesgo en un único vuelo. El secreto de esta capacidad titánica reside en sus dos motores Lotarev de 136, fabricados en Ucrania. Cada uno desarrolla 11,400 caballos de fuerza, generando en conjunto más potencia que la mayoría de aviones de transporte ligero. Estos motores alimentan un rotor principal de 8 palas, construido en materiales compuestos de alta resistencia que reducen la fatiga y la deformación bajo esfuerzos extremos. La transmisión, diseñada para soportar cargas colosales, es uno de los componentes más complejos jamás creados en un helicóptero. Con este diseño, el Mi-26 no solo puede volar con cargas sin precedentes, sino hacerlo manteniendo una velocidad máxima de 295 km por hora y una autonomía cercana a los 800 km. Para misiones de rescate y transporte estratégico, esto significa llegar a zonas donde ninguna otra aeronave puede operar. Los ejemplos en la práctica confirman esta capacidad. En 1999, en Siberia, un Mi-26 logró levantar y trasladar un avión Ilyushin Il-76 que había aterrizado de emergencia en un pantano, una hazaña que ningún otro helicóptero en el mundo hubiera podido realizar. En 2002, en Chechenia, otro Mi-26 rescató 2 helicópteros Mi-8 averiados en una sola operación, un hecho inédito en la aviación. En misiones humanitarias, se ha visto al halo transportar transformadores eléctricos, puentes móviles y maquinaria de construcción completa en países como India y Perú. En América Latina, unidades del Mi-26 han trabajado para la industria petrolera venezolana, trasladando equipos que ningún avión podía llevar a zonas selváticas. Pero la otra cara de la moneda no puede ignorarse. Cuando todo depende de una sola aeronave, el riesgo de un fallo mecánico o un ataque enemigo convierte cada misión en un juego de todo o nada. Los testimonios de los pilotos refuerzan esta dualidad. El mayor indio Rakesh Sarma describía al Mi-26 como una bestia obediente, que se mueve con la delicadeza de un helicóptero ligero cuando está vacío, pero que exige respeto absoluto cuando va cargado al máximo. El coronel ruso Anatoly Grisin relató en Afganistán que transportar blindados enteros con un Mi-26 era una ventaja táctica enorme, pero el ruido y el tamaño del helicóptero lo convertían en un blanco que se podía detectar a kilómetros de distancia. Estas palabras revelan la naturaleza contradictoria del halo, potencia sin precedentes combinada con vulnerabilidad inevitable. En cuanto a costos operativos, el poder del Mi-26 tiene un precio altísimo. Mantenerlo en vuelo cuesta entre $20,000 y $30,000 por hora, lo que lo hace prohibitivo para operaciones rutinarias. A diferencia de helicópteros más pequeños y versátiles, el halo solo se justifica en misiones donde su fuerza no tiene sustituto. Rescatar un avión siniestrado, levantar maquinaria petrolera en la selva o transportar tropas y vehículos en bloque. Y ahí se encuentra la tensión principal. Es una herramienta única, pero cada vez que se despliega, su valor estratégico se mide tanto en lo que logra como en lo que se arriesga. La comparación con la competencia resulta reveladora. El Che-54 TAR estadounidense, diseñado para levantar cargas externas, no podía igualar ni la mitad de la capacidad del Mi-26. El Chinook, aunque versátil y más barato de operar, nunca alcanzó sus cifras de carga. Francia y Alemania intentaron desarrollar proyectos de helicópteros pesados en los 70 y 80, pero todos quedaron en prototipos ante la imposibilidad de alcanzar lo que los soviéticos habían logrado. En pocas palabras, el Mi-26 no tiene competidor real, juega en una liga propia. Y surge la brecha de curiosidad inevitable. Si es el único de su categoría, ¿cómo se explica que el mundo no haya seguido el mismo camino de construir helicópteros gigantes? El Mi-26 Halo es un ejemplo de poder absoluto en el aire. Un helicóptero que desafía las limitaciones físicas y amplía el concepto mismo de lo que puede hacer una aeronave de rotores. Pero en esa supremacía reside también su fragilidad. Depende de contextos muy específicos para brillar y es demasiado costoso y visible para convertirse en un recurso de uso cotidiano. Su capacidad de salvar una operación entera es tan grande como el riesgo de perderlo todo en un solo vuelo. La gran pregunta queda flotando en el aire.
¿Hasta qué punto el tamaño y la fuerza bruta seguirán siendo ventajas en un futuro donde la guerra y la logística buscan lo pequeño, lo ágil y lo autónomo? Entre la gloria y la vulnerabilidad del Mi-26 Halo se esconde la paradoja de toda gran máquina militar. Lo que le otorga fama y respeto también puede convertirse en su mayor debilidad. Desde su entrada en servicio en 1980, este gigante ha protagonizado operaciones legendarias y hazañas imposibles, pero también tragedias que revelan sus puntos frágiles. Nadie duda de que es el helicóptero más grande y potente del mundo, capaz de levantar 25 toneladas en un solo vuelo. Sin embargo, esa misma magnitud lo vuelve costoso, difícil de operar, en contextos de combate, un blanco enorme y ruidoso. Y aquí está la tensión. ¿Cómo valorar un arma que puede ser decisiva en una misión, al mismo tiempo, convertirse en un ataúd volante si las circunstancias cambian? La historia del Mi-26 en conflictos armados es prueba de esta dualidad. En Afganistán, durante la Guerra Soviética de 1979 a 1989, se utilizó para transportar blindados y artillería a zonas montañosas inaccesibles para otros medios. Los comandantes lo valoraban porque podía colocar un batallón entero en posiciones clave en cuestión de minutos. Sin embargo, su tamaño lo hacía especialmente vulnerable a los misiles portátiles Stinde entregados por Estados Unidos a los muyahidines. Los registros de la Fuerza Aérea Soviética muestran que al menos media docena de Mi-26 fueron derribados o dañados en combate durante aquella década. En Chechenia, el 19 de agosto de 2002, ocurrió la mayor tragedia en la historia de la aviación con helicópteros. Un Mi-26 que transportaba 147 soldados fue alcanzado por un misil Igla. El impacto provocó un aterrizaje forzoso en un campo minado cerca de Grozny. La explosión dejó 127 muertos. El coloso que debía salvar vidas terminó multiplicando las pérdidas. Y surge la pregunta inevitable: ¿es realmente seguro concentrar tanto poder y tantas personas en una sola aeronave? Las estadísticas confirman su vulnerabilidad en combate. Su enorme firma térmica lo hace visible para sistemas antiaéreos portátiles a kilómetros de distancia. Sus rotores producen un ruido que puede escucharse mucho antes de que entre en el campo visual, lo que reduce la posibilidad de sorpresa táctica. Además, su velocidad máxima de 295 km por hora, aunque alta para un helicóptero de su tamaño, sigue siendo lenta comparada con aviones de transporte que pueden escapar de amenazas más fácilmente. En este sentido, la fortaleza del Mi-26 en capacidad de carga se convierte en una desventaja en escenarios donde la discreción y la agilidad son más importantes que la fuerza bruta. Los costos de operación también limitan su uso. Mantener en vuelo un Mi-26 cuesta entre $20,000 y $30,000 por hora, dependiendo de la misión y la ubicación. Esto lo convierte en una aeronave reservada para operaciones donde su capacidad no puede ser sustituida por otra plataforma. De hecho, en muchos países operadores, como India o Venezuela, el Mi-26 se utiliza principalmente en misiones de rescate, logística en zonas remotas o transporte de equipos industriales, más que en combates directos. Y aquí aparece la contradicción. El helicóptero más poderoso del mundo, creado como arma estratégica, se ha convertido en muchos casos en una herramienta para la paz, el desarrollo civil y la ayuda humanitaria. Actualmente, el Mi-26 se encuentra en servicio en más de 10 países, entre ellos Rusia, India, China, México, Perú, Venezuela, Argelia, Grecia y Ucrania. Cada uno lo emplea según sus necesidades estratégicas. India, por ejemplo, ha desplegado sus Mi-26 en operaciones en el Himalaya, transportando maquinaria pesada a alturas donde ningún avión puede operar. Rusia los utiliza para logística militar, pero también para combatir incendios forestales y transportar cargamentos en Siberia. En Venezuela, la Fuerza Aérea lo empleó en la industria petrolera para trasladar equipos a lugares inaccesibles en la selva del Orinoco. Pilotos de distintas nacionalidades coinciden en que volarlo es un privilegio, pero también una responsabilidad inmensa. El piloto ruso Sergei Skvorov resumía: es el único helicóptero en el que sientes que llevas una ciudad entera colgando bajo tus manos. Y sabes que si fallas, nadie podrá reemplazarte en esa misión. Las ventajas del Mi-26
frente a la competencia son indiscutibles. Ningún helicóptero occidental ha alcanzado ni siquiera la mitad de su capacidad de carga. Frente al Chinook, el Mi-26 transporta más del doble. Frente al Che-53K estadounidense, diseñado para 16 toneladas, el halo sigue estando varios escalones por encima. Sin embargo, sus desventajas también son claras: costos altísimos, dificultad de mantenimiento, dependencia de motores ucranianos, una debilidad crítica tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, y su enorme vulnerabilidad en escenarios modernos donde los drones armados y los sistemas antiaéreos portátiles dominan el campo de batalla. En la actualidad, Rusia ha intentado modernizar el Mi-26 con la versión Mi-26T2, equipada con aviónica digital, cabina compatible con gafas de visión nocturna, piloto automático y sistemas de navegación satelital. Estos avances reducen la carga de trabajo de la tripulación y aumentan la eficiencia operativa, pero no eliminan la esencia del problema. Su tamaño seguirá siendo su ventaja y su maldición. Y la gran pregunta que queda es esta: en un futuro donde la guerra se libra con drones pequeños, aviones invisibles al radar y operaciones quirúrgicas, ¿seguirá habiendo un lugar para un gigante tan visible y costoso como el Mi-26? ¿O acaso su destino será quedar como una reliquia de la Guerra Fría, un monumento a la ambición soviética más que a la eficiencia militar moderna? El Mi-26, entre gloria y vulnerabilidad, representa mejor que ninguna otra aeronave el dilema eterno de la aviación militar. ¿Es más valioso lo gigantesco y poderoso, o lo pequeño y ágil? La respuesta, quizás, está en que mientras existan misiones imposibles que requieran levantar lo que nadie más puede, el halo seguirá siendo necesario. Pero cada vez que alza el vuelo, también recuerda que el peso de la gloria siempre camina de la mano de la fragilidad. El Mi-26 Halo es, sin lugar a dudas, un monumento volador a la ambición y la osadía tecnológica de la Unión Soviética, más tarde, de Rusia. Su legado se escribe en dos columnas inseparables: la de las hazañas imposibles que logró y la de las tragedias que sufrió. A lo largo de más de 4 décadas de servicio, ha sido protagonista de rescates legendarios, como el levantamiento de un avión Ilyushin Il-76 atrapado en un pantano siberiano, o el transporte de maquinaria pesada a alturas donde ningún avión o vehículo terrestre podía llegar. Pero también ha cargado con el peso de tragedias como el derribo en Grozny en 2002, cuando un solo misil convirtió a un coloso en el escenario de la mayor catástrofe de la historia de los helicópteros. Y aquí se abre la tensión final. ¿Cómo juzgar una máquina que puede salvar centenares de vidas en una misión y perderlas todas en cuestión de segundos en otra? Lo cierto es que el Mi-26 ocupa un lugar único en la historia de la aviación. Ningún otro helicóptero en el mundo ha podido igualar sus capacidades: 25 toneladas de carga, motores que generan más de 22,000 caballos de fuerza, un rotor de 8 palas que gira con la potencia de un huracán. Ni Estados Unidos, ni Europa, ni Asia han producido algo similar, y eso lo convierte en un símbolo de supremacía técnica. Sin embargo, esa misma singularidad lo condena a ser una pieza de doble filo. Su costo operativo, que oscila entre 20,000 y 30,000 dólares por hora de vuelo, lo hace inviable para un uso masivo. Su tamaño lo convierte en un blanco fácil en escenarios de guerra moderna, donde los drones, misiles portátiles y radares avanzados pueden detectar y destruir grandes aeronaves con relativa facilidad. Hoy, en plena era digital, cuando la aviación militar se mueve hacia lo pequeño, lo autónomo y lo furtivo, el Mi-26 parece un gigante de otra época. Rusia lo ha modernizado con la versión Mi-26T2, dotada de aviónica digital, piloto automático y sistemas satelitales, pero el concepto sigue siendo el mismo: fuerza bruta frente a precisión quirúrgica. Y aquí surge la pregunta que deja abierto su destino. ¿Seguirá teniendo un lugar un helicóptero tan colosal en un futuro donde la guerra busca invisibilidad y eficiencia? Sin embargo, sería injusto ver al Mi-26 solo como un recurso militar. También ha sido un salvador en desastres naturales, evacuando poblaciones enteras, apagando incendios forestales y trasladando ayuda humanitaria donde nada más podía llegar. En India, Venezuela, Perú y México ha demostrado que su poder no solo sirve para la guerra, sino también para la vida. Pilotos que lo han operado coinciden en que estar al mando de un Mi-26 es sentir el peso de una ciudad entera entre las manos,
un privilegio que también implica una carga de responsabilidad incomparable. La gloria del Mi-26 reside en que abrió un camino donde nadie más se atrevió a caminar. Su vulnerabilidad radica en que quizás ese camino era demasiado costoso y peligroso para ser seguido. Y, como ocurre con todo gigante, su figura imponente inspira tanto respeto como dudas. La gran incógnita que permanece es esta. ¿Será recordado como el helicóptero que salvó lo imposible o como el último coloso de una era en la que el poder se medía en tamaño y fuerza bruta? En conclusión, el Mi-26 Halo es más que un helicóptero. Es una lección sobre la dualidad de la ingeniería humana, que aquello que nos deslumbra por su grandeza puede también enseñarnos la fragilidad de nuestros propios límites. Mientras siga volando, seguirá recordándonos que la línea entre la gloria y la vulnerabilidad es tan delgada como el aire que lo sostiene.